dejamos un ratito el Nuevo Testamento y nos hemos venido al Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar una historia que es muy interesante. No va a ser hoy, porque si no, no nos iríamos más, sino que lo vamos a hacer en diferentes semanas y vamos a aprender esto que dijimos de la escuela del Éxodo. Así le hemos puesto a esta serie. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos conocido al estudiar la historia del pueblo de Israel en su caminar en el Éxodo, que realmente fue eso, fue una escuela que el Señor preparó para su pueblo. Y lo que queremos nosotros a través de esta serie es eso, que también podamos aprender de esa escuela nosotros y a ver qué tiene el Señor para decirnos a través de esa escuela. ¿Bien? Por ende, vamos a empezar por lo primero, por lo básico, ¿no? Hemos leído un texto en el cual el Señor está hablando con Moisés y le está diciendo lo que está por hacer. Cuidado que es lo que viene. ¿Por qué? Porque viene el momento de la liberación del pueblo. El Señor les advierte y les dice lo que está por hacer y lo que ellos tienen que hacer de cara a esto que va a pasar, que es la liberación del pueblo de Israel por parte de Egipto, a través de la famosa noche en la cual pasaba el ángel del Señor y hería a todos los primogénitos, y gracias a la sangre pintada en los dinteles de las puertas, el ángel del Señor pasaba por todos los que eran del pueblo de Israel, que tenían pintada la puerta, y no hería a los primogénitos. Esto fue el desencadenante. La historia, y que los animo a que la lean, un poquito antes tenemos la historia de las plagas y todo, un ida y vuelta entre Moisés, en representación del pueblo, y Faraón del otro lado. Entonces vemos ahí todo un ida y vuelta hasta que finalmente desembocamos aquí, que es donde el Señor les da estas instrucciones. Y vamos a ver por qué son importantes para nosotros a la hora de pensar en la libertad, que es el primer grupo, la primera enseñanza que vamos a sacar de la escuela del Éxodo, que es entender cómo es ese paso de la esclavitud a la libertad. Y nosotros, como creyentes, entendemos que cuando aceptamos al Señor, cuando empezamos nuestra nueva vida en Cristo, hacemos también ese mismo paso que hizo el pueblo de Israel. Dejamos la esclavitud y pasamos a la libertad de una nueva vida en Cristo. Y algo muy interesante, y que es lo primero que podemos pensar nosotros, es que el camino, digamos, la salida del pueblo de Israel, la libertad del pueblo de Israel se produjo en aquella noche, ¿no? Aquella noche cuando pasó el ángel y finalmente decidió que todos salgan. Y el caminar del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida era una ruta muy corta, realmente corta. Para la época claramente llevaba lo suyo, pero era una ruta que se podía hacer en días. Y el pueblo de Israel la hizo en 40 años. ¿Por qué la hizo en 40 años? Porque claramente el Señor no solamente quería liberar a un pueblo, sino que Él quería formar a su pueblo. Y yo creo que ese es el lente que tenemos que poner nosotros a este estudio. El Señor se dedicó a formar al pueblo de Israel, Él quiso formar que sea su pueblo. Lo trasladamos a nuestra realidad y lo que vamos a estudiar lo tenemos que ver a través de esa imagen. El Señor va a usar la escuela del Éxodo, la escuela de nuestra vida, para formarnos. ¿Cómo? Como su pueblo, como sus hijos. Así que bueno, vamos a introducirnos un poquito en toda esta historia, y hoy nos vamos a llevar, referido a la libertad, 3 palabras, que yo quiero que las recuerden. 3 palabras. Escuchen esto. Aceptar, recordar y aprender. Parece muy simple, pero vamos a ver que cada una tiene un desafío para nosotros en torno a esta idea de la libertad. Entonces vamos a empezar con la primera palabra, que es la palabra de aceptar la libertad. Y aceptar la libertad la vamos a atar a la sangre del Cordero en aquel momento, en nuestro caso es la sangre de Cristo. Y es lo primero que nosotros necesitamos entender. Versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La libertad del pueblo de Israel empezó con la sangre de un cordero.
La gran historia que en el pueblo de Israel hasta el día de hoy es algo de lo cual se enorgullecen y algo increíble y que bueno, después sabemos cómo siguió la historia, pero la gran historia del pueblo de Israel, así también como nuestra gran historia, empieza a través de la sangre del Cordero. En este caso, en nuestro caso, la sangre de Cristo. Y yo les estoy diciendo quizás una obviedad, ustedes me dirán, pero siempre vuelvo a lo mismo que yo les digo, de esto de pensar hasta lo más básico que muchas veces lo damos por sentado. Tenemos que entender que nuestra libertad está basada pura y exclusivamente en la sangre de Cristo. ¿Y por qué lo digo esto? Estamos en una época, en un mundo donde estamos con la frase de vos podés, tú puedes, tú lo puedes conseguir, a través de tu esfuerzo vas a llegar a esto, porque si te pones fuerte y te entrenas y haces lo otro, llegas. Y la realidad es que no estamos en contra de esforzarse, de mejorar, de crecer. En ningún momento estamos diciendo eso. Pero la clave fundamental de esto es entender de que este camino empieza y nuestro crecimiento depende pura y exclusivamente de la sangre de Cristo. Y complementa nuestro esfuerzo, complementa nuestra dedicación y todo eso. Pero fundamentalmente pensar en esto. Primera de Pedro dice, 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera cuestión, primera palabra, dijimos la palabra de aceptar. Y por eso yo decía, y hacía esta contraposición con la idea del esfuerzo y del mérito. Vivimos una vida nosotros en la cual estamos realmente aceptando de que nuestra vida viene de la sangre de Cristo, nuestra libertad viene de Cristo. ¿Vivimos de esa manera o todavía nos creemos de que lo he conseguido yo, de que lo he logrado yo, de que estoy aquí porque yo he hecho tal cosa, que mi vida es así porque gracias a lo que yo soy, a lo que yo hago? Primer desafío, primera pregunta. Pensar de que el Señor nos ofrece una vida nueva. Tenemos que aceptar que viene de Él y es por Él. Ahora, este camino a la libertad tiene una segunda palabra, que es la palabra recordar. Y de hecho el texto que hemos leído hoy está muy enfocado en esa idea. El versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora vamos a hacer un pequeño anexo con el tema de la palabra lo celebraréis porque me parece excelente, ¿sí? El Señor sabía de que su pueblo tenía la tendencia a olvidar. De hecho, si seguimos leyendo la historia del Éxodo, vamos a ver que cada 2 por 3 se olvidaban. Tenían una gigantesca nube, una columna de fuego, pero aún así eran capaces de olvidar. Y bueno, creo que es una obviedad que les pregunte si a veces no nos pasa lo mismo. Si damos por sentada esa libertad, vivimos nuestra vida como si el Señor no estuviera, como si no fuera Él el que hizo la obra por nosotros, y nos olvidamos. Y el Señor lo tiene muy claro, nos conoce, sabe que nos cuesta mucho recordar o saber de dónde viene esa libertad. Por eso, el Señor se dedicó un tiempo especial y hasta instituyó una de las fiestas que tenía el pueblo para que se dedicaran a tomar un tiempo a recordar. Y nosotros lo necesitamos hacer. Y nosotros tenemos que practicar. Tenemos que recordar. De hecho, lo hacemos. Lo hacemos bastante seguido. Participamos de la Cena del Señor. Porque nosotros recordamos nuestro Cordero, nuestra fiesta, nuestra Pascua, por así decirlo, la vemos aquí. No es exactamente igual, pero es ahí. De hecho, ¿qué dice Lucas 22, 19? Que el Señor Jesús sentó a sus discípulos y les explicó y les remarcó la idea de que ellos tenían que recordar esto. Dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
que por vosotros es derramada. El Señor también se dedicó a dejarnos elementos para que nosotros recordáramos, no olvidáramos. Por eso, cada vez que celebramos la mesa del Señor, recordamos su sacrificio, recordamos su amor, pero recordamos también, por sobre todas las cosas, también de que somos libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado y somos nacidos a una nueva vida en libertad en el Señor. ¿Y por qué también nos hizo recordar el Señor? Porque tendemos a olvidar, por un lado, pero por el otro lado tenemos otro problema, que idealizamos el pasado. Solemos pensar de que donde estábamos antes, aunque era la esclavitud, estábamos mejor que ahora. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Este es un texto que no hemos leído hoy y va un poquito más adelante. Cuando ya el pueblo había salido, ya estaba caminando en el desierto, ya estaba preparándose para seguir su camino, en Éxodo 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y nosotros a veces tendemos a idealizar nuestros Egiptos, esa vida que teníamos antes, donde hacíamos lo que queríamos, básicamente, no seguíamos lo que el Señor nos decía, suele tener un lugar así como, ahí hubiera estado mejor, porque claro, el caminar en Cristo, el caminar en esta escuela del Señor, tiene demandas. Nos demanda renunciar a algunas cuestiones, reorganizar nuestros valores, nuestras prioridades, y cuando pasa eso, nos ponemos incómodos. Realmente nos ponemos incómodos. Nos es difícil, a veces tenemos que renunciar a cosas que decimos, como yo siempre digo, ¿no? Hablábamos otra vez de edificar la casa y que decíamos, bueno, edificamos toda la casa, pero me dejo un cuartito que está sobre la arena, que lo dejo ahí para mí. Normalmente nos pasa eso, nos cuesta realmente renunciar a todo. Y tenemos esa idea de idealizar lo que nos pasaba antes. Por eso también el Señor nos manda a recordar. Porque tenemos que recordar claramente de dónde nos sacó y hacia dónde nos quiere llevar para no caer en esta idea. Por ende, viene nuestro desafío con esta palabra de recordar. Es si realmente estamos recordando y celebrando nuestra libertad en Cristo o si nos pasa más seguido que estamos idealizando nuestro Egipto en vez de recordar lo que el Señor hizo. Y yo decía que me iba a guardar un pequeño apéndice, un anexo pequeñito con la palabra celebrar. Porque de hecho, fíjense que el Señor les dice o instituye el tema de la Pascua, de cómo tenían que recordar y todo. Y no lo manda como, o sea, sí lo manda, es un mandato, claramente, pero no lo engloba como algo de que, bueno, van a tener que estar recordando que yo hice esto por ustedes, como algo que es pesado, que lo tengo que hacer porque, qué molesto. Bueno, está bien, cumplo, sino que habló de una celebración. Y muchas veces nosotros participamos de la mesa, muchas veces bien, como con alegría, pero muchas veces también lo vivimos como así, bueno, lo tengo que hacer, porque me toca hacerlo una vez al mes, 2 veces al mes, o todos los domingos, porque domingo lo tengo que hacer. Y lo hacemos casi por cumplir, muchas veces, como si fuera un rito obligado para nosotros. Y no es obligado, es una herramienta que nos da el Señor para que por sobre todas las cosas, con alegría, con gozo, lo dice acá, celebremos lo que Él hizo. ¿Sí? Es una práctica, es un rito si ustedes quieren, pero es una manera de recordar con alegría y con gozo lo que el Señor hizo. Entonces, segunda palabra, recordar. ¿Sí? Examinémonos cómo estamos recordando, si estamos recordando bien o si estamos, como decía yo, idealizando nuestro Egipto. Entonces dijimos aceptar, recordar, y la tercera palabra, que es un poco más difícil, creo yo, que es la palabra de aprender. ¿Por qué? Porque claramente se aprende toda la vida, y esa es la clave de la escuela del Éxodo para nosotros. Es un aprendizaje continuo, ¿sí? Pero lo quiero enfocar en esta idea. Tenemos que aprender a amar el desierto. Tenemos que aprender a amar la escuela de la vida. No es fácil,
claramente, porque todos quisiéramos que sea, como suelen decir, el camino de rosas, que sea todo muy bueno, muy feliz, pero tenemos que aprender a amar el desierto, porque es un instrumento del Señor. Ese proceso de vida en el cual nosotros pasamos es el proceso que el Señor usa para moldearnos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Tenemos que aprender a amar el desierto. Y sobre todas las cosas es que, lo que decíamos hoy, ¿no? El Señor tardó una noche en liberar al pueblo, pero tardó 40 años para sacarle a ese pueblo de su corazón a Egipto. Entonces es un proceso, un camino, y tenemos que pensarlo de esa manera y meternos esta idea en la cabeza, que es ahora voy a usar el término que después lo vamos a explorar, que es la santificación. El camino, la escuela de la vida de Cristo, del Señor, es la escuela de la santificación. Voy a usar algunos textos que les quiero leer como para englobar esta idea. En Deuteronomio 8:5, el Señor les dijo: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Un elemento de la escuela que tiene el Señor con su pueblo en aquel momento y también con nosotros. Otro ejemplo. También en el Deuteronomio 8 dice: así te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor lo tenía totalmente pensado, fue absolutamente intencional en ese camino, porque preparó un proceso de transformación para ese pueblo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a abrazar y a querer, es el desierto de nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver esto que me estás diciendo? Es muy simple la idea que quiero presentarles. El proceso que nosotros llevamos, ese desierto que tenemos que amar, no lo llevamos justamente, como dice aquí, con un espíritu de esclavitud, en temor, viendo a ver si me equivoco o no me equivoco, porque voy a ser castigado por el amo, sino que por el contrario, el desierto de la vida, ese desierto que tenemos que aprender a amar, lo hacemos de la mano de un padre. Es otro de los grandes regalos que tiene justamente pasar de esclavitud a libertad. Somos libres en el Señor y somos hijos del Señor. Y ese camino, esa escuela, la hacemos de la mano de nuestro Señor. Filipenses, también el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. De vuelta, el camino en la vida, el camino en ese desierto, primero lo hacemos de la mano de un padre, y un padre que nos ve, y un padre que nos demanda, nos pide, que nos aconseja, nos exhorta, y todos los verbos que ustedes quieran, de que nosotros nos ocupemos realmente de hacer ese camino como Él nos demanda, como Él nos pide, ese camino de crecimiento, paso a paso, ocupándonos todos los días, sabiendo de que Él está ahí para producir en nosotros ese cambio. Y yo dije de la palabra santificación, sé que el camino es un camino de santidad, un camino de buscar la santidad. Y a mí me gusta mucho, y bueno, fue una de las claves también de lo que predicó en su momento Martín Lutero, ¿sí? Él decía de que somos al mismo tiempo justos que pecadores, ¿sí? Hay una tensión en nuestra vida constante. ¿Por qué? Porque, claro, en el momento que nosotros aceptamos al Señor, somos justificados y somos justos, pero al mismo tiempo somos pecadores, y pecadores que constantemente están pecando y constantemente necesitan ser santificados, ¿sí? Él decía en Cristo ya somos libres, pero todavía estamos aprendiendo a vivir en esa libertad. Y hay que abrirlo de aprender. Existe un síndrome que se llama el síndrome de la puerta abierta, que normalmente lo tienen las personas que han vivido en cautiverio, ¿sí?
Ejemplo, personas que han estado en cárcel durante mucho tiempo, particularmente muy aisladas, o aún también en esclavitud, porque estamos en el siglo XXI, pero la esclavitud todavía existe, ¿no? Y aquellas personas, por el síndrome lo que cuenta es que aquellas personas cuando se les concede la libertad o pueden salir, la imagen es que tienen frente a ellos la puerta abierta que antes no podían pasar porque eran esclavos, estaban encerrados, y que no lo pueden hacer, y que realmente les lleva y les demanda muchísimo esfuerzo y muchísima ayuda poder cruzar esa puerta, porque realmente no saben lo que es, no saben lo que es pasar a través de esa puerta. Y necesitan un proceso en su mente para poder quitarse esa idea de que esa puerta no se puede pasar, aun cuando la barrera no está realmente, para poder dar ese paso. Esa es la idea de aprender. Tenemos que quitarnos esa barrera y aprender, como decía, a amar ese desierto, aprender a que ahora somos libres. Ya el pecado no nos tiene que poder dominar, nosotros podemos ser libres. Por ende, viene la parte de decir, bueno, ¿y cómo veo esto? ¿Cómo lo analizo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la pregunta que yo les diría es si en nuestro día a día reconocemos que estamos amando el proceso, siendo que es muy difícil, ¿no? Es complicado a veces aceptar lo que el Señor tiene, pero realmente identificamos en cada una de las cosas que suceden en nuestra vida ese proceso del Señor. O simplemente nos quejamos, me pasaba al pueblo de Israel, no, yo antes estaba mejor acá, esto, lo otro, yo prefiero volverme acá, esto, ¿por qué me matás de hambre acá? ¿Por qué pasa la guerra? ¿Por qué vienen las serpientes? Ya veremos también eso. El Señor tiene 1000 herramientas para enseñarnos, y nosotros tenemos que aprender a identificarlas y amarlas. Y en vez de quejarnos, decirle, bueno, ¿qué quiere el Señor que aprenda yo? ¿Qué está moldeando en mi carácter para que yo pueda realmente ser ese pueblo, en este caso, ese hijo que Él quiere tener? Hay que aprender, hay que analizar lo que nos pasa en ese proceso de nuestra vida para poder aceptarlo. Por ende, un poco sacando esta idea, ¿no? Dijimos las 3 palabras. Aprendamos a aceptar la libertad, recordémosla con un corazón totalmente agradecido y, como decíamos, ¿no? Celebrando totalmente esa libertad y siendo conscientes de lo que el Señor hizo, y finalmente aprendiendo, ¿sí? Vuelvo a la misma idea que dije hace un rato. El Señor produjo la libertad del pueblo en un segundo, en un instante, fue bastante rápido, en una noche, pero le demandó tanto tiempo por el duro corazón del pueblo de Israel formar a su pueblo. Y nuestra vida es exactamente lo mismo, y yo quiero que nos llevemos esa idea. El Señor quiere formar en nosotros su Hijo, ¿sí? Quiere la imagen, la semejanza y el carácter de Cristo, lo quiere en nosotros, lo tiene que formar. Y a nosotros le ponemos muy buenas y cada vez mejores trabas al Señor. Pero el Señor es paciente y trabaja con nosotros, y lo va a seguir haciendo. Por ende, les dejo de base las 3 palabras, 3 cosas. Primero, me gustaría que en esta semana, pensando en este tema, puedan identificar cuál es su Egipto. ¿Sí? La tarea, hoja de papel, y le ponemos nombre y apellido, como dice siempre Marcos, identifiquemos nuestro Egipto. ¿Cuál es nuestro Egipto? ¿Sí? Bien claro, sepamos de qué nos sacó el Señor, y también qué es esa cuestión que a veces la recordamos casi con nostalgia, ¿sí? En segundo lugar, la segunda tarea es que cuando en esta semana se encuentren con situaciones que nos pongan un poco casi a quejarse con el Señor, hagan un minutito de memoria, recuerden y digan, este es el desierto, esta es la escuela del Señor. Reconozcamos, aceptemos y abracemos cuando el Señor nos pone enfrente de una situación que es formadora para nosotros, y antes de empezar a quejarnos, pensemos qué estás queriendo formar o qué querés trabajar, Señor, en mi carácter a través de esto, ¿sí? Y finalmente, un detalle interesante. Si bien en la historia del Éxodo y en estos pasajes vemos que era el Señor hablando con Moisés particularmente, y las interacciones entre el faraón no eran con todo el pueblo, eran con Moisés.
era el que estaba ahí como representante del pueblo en ese ida y vuelta con el faraón para que nos dejara salir. Después la historia del Éxodo es una historia de un pueblo, es la historia de una comunidad. Y eso es lo otro que tenemos que pensar nosotros. La escuela del Éxodo, cada una de esas personas no la vivió sola. La escuela del Éxodo, el desierto, lo caminaron en comunidad. Y mi desafío también para ustedes esta semana es que lo piensen de esa manera. Cuando se enfrenten ante cualquier situación, cualquier cuestión que vean que es una demanda del Señor para crecimiento en su vida y todo, recuerden también de que lo enfrentan en comunidad y vívanlo de esa manera, ¿sí? La escuela del Éxodo es como la escuela en la cual nosotros íbamos cuando éramos pequeños. No es que teníamos una maestra cada uno sentado en nuestra casa estudiando así, sino que íbamos a una escuela donde teníamos nuestros compañeritos y estábamos todos creciendo. La escuela del Éxodo se vive en comunidad, se vive como pueblo, que es lo que nosotros somos. Así que también recordemos eso, aprendamos a que cuando surjan estas cuestiones, la podemos vivir en comunidad. Aprovechemos el instrumento de la comunidad que nos ha dado el Señor. ¿Bien? Esos son mis tres desafíos para esta semana. ¿Se acuerdan que yo les contaba, hacía la otra vez una ilustración donde este pastor que reiteraba siempre la misma predicación y les decía, bueno, pero es que hasta que no se pongan con esto no podemos pasar a lo siguiente. Yo no voy a hacer eso porque tampoco soy quien para decírselo, pero les diría de que hagan el ejercicio esta semana de llevar adelante estas cuestiones y que realmente seamos intencionales en ir sacándole el jugo a esta idea, recordando de que ya no somos esclavos, ahora somos hijos, hemos pasado de esclavitud a libertad y lo que deberíamos hacer es vivir como libres y no